Llegué a España con la esperanza de una nueva vida y un refugio espiritual, pero la vida me golpeó con la pérdida de mi abuela y mi abuelo en un corto periodo. Sumado a la soledad, la falta de trabajo y dinero y mi situación migratoria irregular, me sentí hundida en una tristeza tan profunda que tuve que buscar ayuda psicológica. En medio de todo esto, el 16 de abril de 2023, fui a la iglesia evangélica de este pastor. Lo conocía de oídas, una figura pública en el mundo cristiano. Me saludó personalmente y me sorprendió el ambiente familiar de su iglesia, muy diferente a la enorme congregación de mi país. Me sentí bien, pensé que había encontrado mi lugar. Esa misma tarde, después de subir una foto a Instagram y etiquetarlo a él y a la iglesia, él me escribió. Su amabilidad me sorprendió. Me preguntó por mi profesión, dijo que había visto mi perfil y que tenía fotos muy buenas. Poco a poco comenzó a escribirme a diario. Aunque él no me seguía en Instagram, veía todas mis stories y me escribía con un tono relajado y gracioso, como si fuera un amigo. Me propuso que le ayudara con su imagen. Sus palabras entre risas fueron: soy un desastre con ese tema, me dejo asesorar. Llegué a pensar que era su community manager, el que me escribía, hasta que una nota de voz confirmó que era él. El siguiente domingo, 23 de abril, volví a su iglesia. Al terminar la reunión, me fui a casa y el pastor me escribió para decirme que le hubiera gustado hablar conmigo. A partir de ahí, me escribía todos los días. Unos días después, el 29 de abril, me envió su número de teléfono por Instagram. Yo le mandé un signo de interrogación y él me dijo: agrégame a WhatsApp. Le escribí por WhatsApp diciéndole hola y él me dijo: hola, te guardo. Lo primero que me preguntó fue quién me hacía fotos tan geniales, que si no tenía alguna por ahí que no le hubiese mostrado a nadie. Me preguntó también qué libros leía y me contó que estaba en Latinoamérica a punto de predicar. Ese día hablamos muchísimo. Me preguntó acerca de mi vida, de las cosas que me dolían, lo que me gustaba. Yo me abrí con él muchísimo porque, aparte de ser pastor, descubrí que era psicólogo. Le conté de mi proceso emocional por el que estaba pasando y él me dio su punto de vista. Mientras hablábamos, me hacía preguntas como que si ya tenía puesto el pijama, que quería ver mi pijama sin filtro. Estos comentarios los hacía mientras hablábamos de temas que no tenían nada que ver con eso. Yo intentaba ignorar esas preguntas inapropiadas y seguir hablando. Eran conversaciones confusas, entre jocosas e incómodas. En medio de su viaje por Latinoamérica, él comenzó a enviarme fotos pidiéndome que lo asesorara con su vestuario, a lo que yo accedí. Sin embargo, empezó a enviarme fotos de su viaje, de su comida y fotos de él mismo. La verdad se me hizo muy raro, pero debo aceptar que disfrutaba hablar con él porque era alguien muy inteligente. El 1 de mayo, él regresó a España. Ahí fue donde me llamó por primera vez, pero me sorprendió que me hiciera una videollamada. Pero yo no le respondí porque no tengo esa costumbre. Ese mismo día, 1 de mayo, no paraba de enviarme fotos de él en el aeropuerto. En un momento le pedí que no me enviara más fotos, pero él se excusaba diciendo que quería aprender acerca de su imagen. Me pedía una foto insistentemente y, después de negarme y decirle muchas veces que no, le pregunté que para qué la quería. Me respondió: para mi colección de petiches o para la ficha de miembros de la iglesia. Y después me dijo: es una broma. Después de tanta insistencia, le envié un video mostrándole el lugar donde yo estaba y en un segundo salgo yo. Él me dice: ¿ves que no costaba tanto? Y le respondí: primera y última foto que te mando. Yo no sabía nada de su situación familiar, pero busqué en Google si estaba casado porque nunca llevaba el anillo puesto. Tampoco había fotos en su Instagram de la familia completa, así que le pregunté directamente para ver cómo reaccionaba. ¿Qué pensaría tu esposa de saber que hablas tanto conmigo y me pides fotos? Él me responde: no hemos hablado nada del otro mundo. Discúlpame y no te pedí fotos, solo una foto, sin ningún tipo de intención. De todas maneras, te pido perdón, no volverá a ocurrir.
Lo siento, solo era por verte en tiempo real, solo me apetecía y nada más. Me dijo que no era bobo y no guardaba las conversaciones. A lo que yo le respondí, si no estás haciendo nada malo, ¿por qué tienes que borrar la conversación? Él intentaba responderme con calma, pero en realidad no estaba tranquilo. Me dijo, gracias por lo que me dices, tendré que revisar algunas cosas mías. Me volvió a decir que lo disculpara, que solo fue un capricho. Noté que estaba muy nervioso y me pidió que por favor fuera prudente, que no fuera por ahí contándole a nadie que yo hablaba con él. A lo que yo le respondí, tú revísalo, solo quiero que todo esté bien y no quiero que haya nada oculto ni que me pidas más fotos. Le envié un audio expresándole lo incómoda que me sentía con su comportamiento. Le hice saber reiteradamente que no me gustaba que insistiera en enviarme y pedirme fotos. Yo le dije que cuidara su corazón y que fuera consciente de lo que estaba haciendo, pero yo sentía que él ignoraba totalmente mis palabras. Acto seguido, le envié una nota de voz de 7 minutos que decía lo siguiente. Gracias por tu sinceridad, por decirme abiertamente lo que piensas. Yo soy una persona amable y no es que esté buscando nada por ahí o que te haya tratado de manera excepcional. Me muestro tal y como soy y te traté normal, por mucho que sintiera o que viera o dijera o vaya. Pero son cuestiones que tengo que aprender a gestionar, pero luego me llamó la atención tu profesión, tu forma de ser, me resultaste atractiva en más de un aspecto. No soy tan superficial para dejarme flashear por un cuerpo o una cara o un outfit. Hay varios factores ahí. No quiero que pienses que ando por la vida buscando personas que trabajen con moda. Siento haberte molestado, lo siento mucho, muchísimo haberte hecho sentir incómoda. No es mi intención en absoluto y lo lamento. Perdóname, ya lo hice, pero no lo vuelvo a hacer. Te pido perdón y en mi afán de agradar me nace enviarte un versículo, pero no he vuelto a decirte nada impropio. En cuanto a mi casa, es muy complejo porque no tengo la validación. Siempre llego de un viaje y no hay nada que celebrar. No se entiende la trascendencia de lo que se está haciendo. No importa cuánto me esfuerce en el hogar como padre, como hombre, como proveedor de todo. Nunca es suficiente. Me siento suspendido y en alguien como tú estoy buscando esa validación y saberme valorada. O que alguien sí ve quién soy. No en la plataforma, sino en la intimidad, en la distancia corta. Sentir que si tengo valor, soy alguien. Perdóname, no tenía que haberte hecho ningún comentario y para mí todo lo asocio, lo físico, lo mental, lo anímico, está todo conectado. Y claro que me daban ganas de verte, pensando que no había ningún peligro en conectar contigo de alguna manera, pero está mal y no tenía que haberlo hecho. También me dijo, por favor no dejes mi iglesia por mi culpa. Ya sé que soy el pastor, pero sé que el Señor tiene un montón de cosas contigo, Ale. Te aseguro que de ahora en adelante voy a portarme de manera juiciosa y no creo que haya pasado nada. Y en mi ilusión, quizás pensé que alguien como tú podía pensar en mí de alguna manera. Era como energizante. Olvídalo. Son mis ensoñaciones y mis quimeras y mis paranoias. Así que porfa, no quiero ser piedra de tropiezo para ti y para lo que Dios tiene en la iglesia. Así que dame una oportunidad y ya está. Yo gestiono mi confusión y la pongo delante del Señor y gracias por la sinceridad. Después de escuchar el audio, creí que sus palabras eran honestas y le di las gracias, pero al día siguiente al despertarme me había enviado un versículo y no dejó de mandarme versículos cada día que relacionaba con el tema de la moda para hacerme sentir bien. Después de ese versículo venían mensajes de ¿cómo estás? ¿Qué haces? Te he pensado mucho y palabras que me confundían. También comentó que cuando yo fuera a su iglesia él podría hacer un show saludándome como si no me conociera. Hablábamos de muchos temas, incluyendo asuntos espirituales, y en medio de una de esas conversaciones me dijo, invítame a un café y lo hablamos bien. Él era muy insistente, me escribía desde muy temprano en la mañana. Me parecía un hombre muy especial, aunque en muchas ocasiones no me resultaba cómodo que me escribiera tanto. Sentía que el Espíritu Santo me estaba alertando.
El pastor me decía frases como, qué bien que no me escribas y me hagas sentir inseguro sobre si debo escribirte. No sé si te molesta, pero iré gestionándolo. Yo le respondía constantemente que no tenía problema en ayudarle con su imagen cuando lo necesitara, pero que creía que debían establecerse límites, que no estaba bien hablar todo el tiempo, que no me daba paz y que sentía que no era lo correcto. Cada día me sentía más confundida, no me gustaba que me hablara tanto, pero tampoco quería bloquearlo. Él todo el tiempo me recordaba que no estaba pasando nada malo, que podíamos hablar sin ningún problema, que todo estaba bien. Se desahogaba conmigo y me confesó que le parecía una mujer increíble. Me decía, soy consciente de todo, no soy bobo, pero quería disfrutar lo que sí es posible. Me dijo, cuando te vi en la puerta de la iglesia me sentí un tonto. Me enviaba notas de voz contándome sus crisis matrimoniales. Yo le enviaba textos diciéndole siempre lo mismo, que debía enfocarse en sanar su hogar y guardar su corazón, y que quizás estaba pasando un mal momento. Él me pedía perdón por escribirme tanto y me prometió no decirme nada impropio, pero la verdad es que nunca paró. El 5 de mayo de 2023, 3 semanas después de haberlo conocido, quedamos por primera vez en una cafetería para intercambiar libros. Todo fue bien, pero al terminar me dijo que me llevaría a casa. Le dije que sí, no había problema. Minutos después, ya en casa, sola, me escribió agradeciéndome por permitirle conocerme. Me dijo que yo era un lugar sagrado y que quería ser respetuoso, pero que no podía negar que era una mujer increíble, que lo hacía sonreír cuando pocas cosas lo hacían sonreír, que le gustaba mucho mi mente, eso me lo decía constantemente. Me llamaba un proyecto de Dios hermoso y que eso lo activaba en varios aspectos: ternura, deseo, intelecto, físico, emocional y espiritual. Pero a la vez me hizo un comentario como, me vas a regañar. Te miré mucho al salir del coche. Me decía cosas que me hacían sentir especial, pero a la vez me confundía. Le pregunté si pensaba en cómo podía dañar mi corazón y él respondió que también podía salir lastimado, que tenía mucho en juego. Insistí si el Espíritu Santo no lo inquietaba y él me dijo que no. Esa noche me pidió que lo bloqueara para no hablarme. Sentía que jugaba con mis emociones. Él me dijo que cuando me vio se sintió absorto, vinculado a mí y que también era fruto de su deseo. Le dije que sería la última vez que iría a su iglesia, que no me sentía cómoda con lo que estaba pasando. Él me pidió que le diera una oportunidad, que Dios tenía planes increíbles conmigo en ese lugar y que él gestionaría sus propios sentimientos. Le pregunté si le había pasado algo parecido con otras mujeres y me respondió, no, he visto chicas guapas, pero no soy un depredador. Este pastor me decía muchas cosas románticas y profundas sobre mí, que a través de Dios podía ver cómo era yo, y eso me hacía sentir como si me conociese. También comentaba que mis fotos eran adictivas y que quería ser el primero en saber cómo me quedaban los vestidos. El 6 de mayo me desperté con una ansiedad terrible y muy temprano le escribí que necesitábamos tener carácter y madurez para terminar con esta situación, porque yo no quería interponerme en su hogar. Aún así, solo dejamos de hablar un par de horas. El 7 de mayo volví a la iglesia, me saludó y por la tarde me escribió preguntándome cómo me había sentido. Le dije que me sentía pecadora, culpable y muy incómoda, que sentía que estaba involucrando mi corazón y tenía mucho miedo. Él me dijo que me extrañaba y que se moría por verme. Todo lo envolvía con relatos y palabras muy bonitas, por eso me sentía cada vez más atraída por sus palabras. Era un poeta. Mi corazón se había involucrado en un abrir y cerrar de ojos. Me propuso que le acompañase a su casa rural el 10 de mayo, que tenía que hacer unos recados de fontanería y quería enseñarme la casa y los paisajes. Al llegar a su casa, comenzamos a hablar, me besó y ahí mismo se desabrochó el pantalón. Yo no entendía lo que estaba pasando y me puse a llorar.
Él me decía que no sabía por qué lo hacía, que no era así, que nunca le había pasado y me pedía disculpas. Ese día me confesó que me amaba, que estaba enamorado y que jamás había sentido tanto amor por una mujer. De regreso, pasamos por un mirador, nos bajamos, nos abrazamos y me tomó algunas fotos. Al llegar a casa me sentí muy culpable, pero él me dijo que no quería romper la relación, que yo me veía frágil y él quería protegerme. Desde ese día todo se volvió muy complicado. Él me decía que sabía que no era sostenible, pero que no quería dejar de hablar conmigo, que era su último pensamiento al dormir y el primero al despertar, que quería tenerme cerca todo lo posible. Le dije que no me escribiera más, pero después de unas horas me volvió a mandar mensajes románticos, pero sobre todo eróticos. Y a la vez me decía que Dios le comprendía. Él insistía que la culpa era de su esposa, pero varias veces le dije que eso era imposible, que siempre es cosa de dos. Pero su respuesta era que él lo había hecho todo bien. Me invitó un par de veces a ir a su casa, pero me negué rotundamente y le pedí que nunca lo volviera a pedir. Nos vimos el 16 de mayo en la playa y la intimidad entre nosotros se intensificó. En junio nos vimos en muchas ocasiones, en cafés, en playas solitarias, en lugares escondidos. Él me demostraba interés, hablábamos desde la noche hasta el amanecer. Me inscribió en sus cursos de la Biblia. Me regaló entradas para conciertos y hasta se ofreció pagar mi ordenador. Era muy detallista y me hacía sentir importante. Al llegar de uno de sus viajes, tuve una pelea con su esposa. Me decía que estaba cansado de ella, pero que igual no quería hacer trampas. Lo peor es que me hacía comentarios como: si me divorcio de ella, tiene que ser por culpa de ella y no por mí. Le manifestaba a menudo que me sentía rota, que estaba cansada, que yo no merecía eso, pero yo ya no era capaz de salir de allí. Le propuse que fuera al psicólogo, que hablara con sus amigos más cercanos, que les contara la verdad para que todo terminara. A lo que él me respondió que no quería ir, porque como psicólogo sabía que lo primero que le iban a decir era que debía tener contacto cero conmigo y no quería. Por otro lado, yo me sentía súper atada, pues no tenía con quién hablar sobre el tema. Luego comenzó a pedirme fotos íntimas, a lo que me negué, aunque él sí me enviaba las suyas para ver una sola vez. Me decía que él sentía tristeza y frustración por no poder bendecirme. El 4 de julio de 2023 pasamos la noche juntos en un hotel y tuvimos relaciones sexuales por primera vez. A partir de ahí, nuestra relación se volvió más intensa, viéndonos casi siempre en hoteles cerca del aeropuerto. Estuvimos así hasta el mes de noviembre de 2023. Gran parte del mes de diciembre me llamaba llorando desconsolada, diciéndome que no podía más con todo esto, que no sabía qué hacer, que sabía que si alguien se enteraba de lo que estaba haciendo, lo iba a perder todo. Yo no sabía qué decirle, estaba muy enfadada con él, tenía muy claro que me iba a dejar destrozada. Sentía dolor e impotencia. La noche de fin de año, desde la celebración de Año Nuevo en la iglesia, se metió en el baño, me llamó y me dijo que me amaba y me extrañaba. Unas semanas después, me dijo que hablaría con un pastor de confianza. Este pastor le aconsejó que se tomara un descanso, pero él se negaba. Luego, el pastor se comunicó conmigo y al ver lo destrozada que estaba, él y su esposa me pagaron 6 sesiones con una psicóloga, lo cual agradecí infinitamente. El 10 de enero de 2024, él hizo una publicación en Instagram anunciando un ayuno de redes, de dopamina, de focos, para escribir, cantar y predicar. Los últimos días, antes de que su familia lo supiese, me manipulaba diciendo: te amo, pero si alguien se entera, ya no voy a amarte. Me sentía con una dependencia emocional extrema. El 25 de enero de 2024 teníamos cita con nuestras psicólogas.
Él me dijo que su padre lo acompañaría y que me escribiría al salir. Pasaron aproximadamente 4 horas, le escribí y me dijo, no he salido, pero te hablo en un rato. Minutos después, el golpe final. Me dijo, por prescripción de la psicóloga, debo tener contacto cero contigo y mi padre se ha enterado de todo. Me bloqueó y desapareció por completo. Sentí que mi vida se derrumbaba. Lloré desconsoladamente. Intenté contactarlo por todos los medios sin éxito. Fui al mar y quería ahogarme, quitar el dolor desgarrador. No entendía nada, no tenía a quién contarle, no tenía amigos y mi familia no sabía nada. Pensé que solo lo tenía a él y me había dejado en 1000 pedazos. Sentí que hasta Dios me había abandonado. Mi vida se fue al pozo más profundo. Desarrollé una depresión profunda y silenciosa que explotó en ese momento. Fue la peor pesadilla, un dolor indescriptible. Era como estar muerta en vida. Tenía miedo de hablar, de ser juzgada por cualquier iglesia. No quería hablar porque aún lo amaba, o tal vez era dependencia. Quería cubrirlo, que todo fuera más fácil para él. Sus promesas de amor, sus palabras de que jamás me haría daño, que era importante para él, todo fue una farsa, un engaño y una burla. No podía levantarme de la cama. No tenía absolutamente nada ni a nadie. Seguía intentando hablar con él, suplicándole una última conversación, pero a él nunca le importó lo que yo sintiera. Y lo peor estaba por venir. Su padre comenzó a ver mi Instagram y a darle me gusta a mis publicaciones. Semanas después, le escribí un correo diciéndole que necesitaba hablar. Su respuesta fue a través de su abogada, amenazándome con denunciarme por acoso. Quería silenciarme, pero nunca le tuve ni le tengo miedo. Comencé a odiarlo, a sentir las peores cosas. No podía creer que todo había sido una mentira, que había querido usarme y abusar de mí. Me sentía en shock, como si un cuchillo me atravesase el pecho. La psicóloga me ayudó, pero al terminar las sesiones sentía que el proceso apenas comenzaba. Él tenía apoyo psicológico, familiar y poder para intimidarme, mientras yo me sentía desprotegida y sola. Tuve que aferrarme a Dios, pero solo lloraba. No tenía palabras ni ánimos, solo una tristeza que sabía que solo mi padre podía comprender y sanarme. Mi proceso de sanidad comenzó yendo a retiros, orando en casa, pero me costaba ir a la iglesia. Ya no creía en nada, ni en pastores, ni en la gente, ni en la palabra. Yo fui a la iglesia buscando refugio espiritual y me encontré con un hombre narcisista disfrazado de pastor. Fue una relación de 10 meses que me destruyó el alma, la identidad y la autoestima. Sentía mucha culpa, angustia y vergüenza, y me aislaba cada día más. Desconfiaba de todo el mundo, vivía una crisis de fe tremenda y un estrés terrible. Vivía una pesadilla. Este pastor me había dicho que cuando termináramos fuera a otra iglesia. De hecho, él llamó al pastor de esa congregación y le dijo que una oveja suya iría para allá. Semanas después de que todo terminara, mientras yo me moría por dentro, decidí hablar con la pastora.
Cuando se lo conté, me dijo que a lo mejor esto había sido un capricho de este señor y nada más, que ella le conocía y que él era una gran persona, que le daba lástima que su ministerio se destruyera. La pastora me dijo que nunca más volviera a hablar de él, que pasara página. Y pocos días después me confrontó reclamándome que por qué no iba a la iglesia si era que no quería sanarme. Esto me hundió aún más en mi culpabilidad. Me di cuenta de que las iglesias no están preparadas para manejar situaciones tan graves como la mía. No saben cómo tratar a una persona con depresión al borde de querer morir, víctima de una manipulación emocional desde el poder espiritual. Me sentí terrible, sola, señalada y responsable de todo el pecado. Parecía que todo el mundo protegía y respaldaba a este pastor. No sé si porque entre pastores se cubren o porque él es una figura pública y lo exaltaban más que a nadie. Mientras yo sufría en silencio, él y su familia movían hilos para evitar el escándalo, para que nadie se enterara de la verdad. Las tormentas mentales continuaron durante meses. Intentaba sanar en medio de la asfixia, pero el tiempo pasaba y veía como la gente cristiana llegaba a mi Instagram a stalkearme. Ahí me di cuenta de que muchas personas se estaban enterando, pero no sabía cómo ni cuál era la versión de la historia que circulaba. Nadie se había acercado a mí, ni se había sentado a escuchar mi versión, ni a preguntar cómo estaba. 9 meses después me llamaron 2 personas que llevaban años en su congregación. Me llamaron incrédulas por lo que estaba sucediendo. En ese momento me enteré de la versión absurda que este pastor y su familia estaban contando. Su versión fue que yo era una fan enamorada que le había escrito insistentemente, que él había caído en pecado solo una vez por culpa del acoso al que yo lo había sometido. Que yo estaba loca, que era una mujer peligrosa y acosadora. Escuchar eso me destrozó el alma en 1000 pedazos otra vez, dañándome aún más psicológicamente. Su padre, también pastor, lo ha apoyado y encubierto en todo. Él se ha encargado de difundir la versión errónea, haciendo todo para limpiar la imagen de su hijo. Las prédicas eran indirectas para que la gente viera en este pastor una nueva oportunidad, que debían perdonarlo porque todos pecamos. He oído que no fui la única mujer en su lista. Solo espero ser la última víctima de esta salvajada. Dios, desde el primer día, siempre me ha hablado de esperar en Él, de que hará justicia con todo esto. He soportado mucho. He callado demasiado. He dejado que el Señor obre y ya lo está haciendo. Emocionalmente ha sido la época más difícil de mi vida, pero poco a poco me siento perdonada por Dios. Él me ha ido enamorando de nuevo, renovándome y restaurándome. Hoy en día me ha dado una iglesia con gente maravillosa que me está apoyando en mi proceso de perdón y restauración. Personas de muchos lugares han llegado a darme su apoyo porque me han escuchado y han conocido la verdad. Soy una víctima más de este pastor, sin quitar mi responsabilidad en el proceso de haber caído en sus manos. Y solo quiero animarte si hoy estás pasando por algo como esto o lo viviste en el pasado. Es tiempo de que hables y busques ayuda. No estás sola.